Jueves, vamos a escuchar el comentario político de René Delgado. Querido René, ¿cómo estás? Bien, Pascal, aquí saludándote a ti y al auditorio. Oye, Pascal, bueno, pues naturalmente refiriéndome a lo que sin duda será el tema de la semana, que es a la decisión, la resolución que tomó la Suprema Corte declarando la inconstitucionalidad de la adscripción de la Guardia Nacional a la defensa. Y primero, lo principal, Pascal, creo que queda claro que están funcionando los contrapesos. La Suprema Corte cumplió con su deber y creo que eso hay que verlo en el marco de toda la tensión en medio de la cual estamos viviendo. Creo que los contrapesos funcionan. Dos, creo también que el mandatario acató, podrá haberlo hecho o no a regañadientes, pero acató la decisión. Habrá que ver, y hoy eso habrá de ocurrir, los efectos de la decisión de la Suprema Corte, que hoy justamente ese órgano de justicia deberá definir. Eso me parece que es lo principal, Pascal. Desde luego que se puede comentar, y a eso me voy a referir, la reacción presidencial ante esa reacción, y allí creo que hay varios asuntos que entender. Primero, creo que aun cuando el mandatario considera o califica de conservadores a los 8 ministros de justicia que echaron abajo el traslado, la realidad es otra. Quien se metió y se perdió en un laberinto jurídico fue el propio gobierno y su partido. La reforma que dio un carácter civil a la Guardia Nacional en el artículo 21 constitucional fue impulsada por el propio Ejecutivo en 2019. Y justamente por eso la enmienda contó con el respaldo casi unánime, hubo un solo voto en contra, del Poder Legislativo. Si luego, en el 22, a través de una reforma reglamentaria, que estaba por eso mismo destinada al fracaso, el gobierno y sus legisladores quisieron burlar la Constitución y adscribir la Guardia a la Defensa Nacional, imprimiéndole un sello ya no civil sino militar, cometieron un error. Un error que creo que solo se puede explicar de tres maneras. El gobierno falló en el concepto y en el diseño institucional de ese cuerpo de seguridad. Si desde un principio temía que la corrupción hiciera presa a la Guardia Nacional, no debió reponer la Secretaría de Seguridad, como tampoco adscribir a ella al nuevo cuerpo policial. Ese es el problema de hacer malos diagnósticos y por lo mismo tomar peores decisiones. Dos, el gobierno reconoció un problema, armó una estrategia y luego incurrió en un error de cálculo político. Si en la reforma constitucional del 19 le hubiera dado un carácter militar a la Guardia, no hubiera podido configurar la mayoría legislativa calificada necesaria para sacar adelante ese proyecto. De seguro entonces optó por imprimirle un sello civilista provisional, pensando que en las elecciones del 2021 se haría con Morena y sus aliados de aquella mayoría calificada y podría volver a reformar la Constitución y adscribir la Guardia a la Lo Defensa cual, Nacional. querido René, perdón que te interrumpa, parte Uh-huh. de un error que se cometió entonces en 2021 y parece que se va a cometer de nuevo en 2024, de suponer que el electorado da mayorías calificadas y que para reformar la Constitución, pues no es necesario negociar con otros partidos políticos. Así es, Pascal. Es decir, no entra en el esquema, en la idea presidencial, la negociación política. Uh-huh. Y entonces, como tú bien dices, no obtuvo, lejos estuvo de obtener esa mayoría calificada en la Cámara de Diputados y optó entonces por llevarla al nivel reglamentario para obtener el resultado que hoy estamos viendo. Ahí hubo un error de cálculo político. Y luego, pese a ese resultado electoral en el 21, seguramente jugó a efectuar el traslado de la Guardia a la Defensa sobre la base de la reforma reglamentaria, sin reparar que como garantes de la constitucionalidad, la mayoría de los ministros no
dejaría pasar esa operación. Ahí yo creo que se llegó a pensar que habiendo durante este sexenio, habiéndose nombrado 4 ministros, fácilmente se podría desfigurar la mayoría del pleno de la sala superior de la Corte para que pasara, pues ahora sí que por default, no porque fuera lo correcto, sino porque no juntaban los votos. Y luego está lo que tú acabas de decir, Pascal. Se va a reintentar, de acuerdo con el anuncio presidencial, en el 2024, sobre la base justamente de lo que decías, de que posiblemente ese es el supuesto presidencial, se obtendría la mayoría calificada. Pero aquí, Pascal, ese es un albur, porque está por verse si ya habrá una nueva legislatura, pero también ya habrá un presidente electo. Claro. Y quién sabe si la suma como una decisión natural que ya se tomen resoluciones sobre lo que será su propio mandato. El punto delicado, Pascal, es que queda, aun cuando está asegurada la presencia militar hasta el 2028 en tareas de seguridad pública, queda en una suerte de incertidumbre qué va a hacer de ese cuerpo. Pero bueno, Pascal, por lo pronto creo que sufrieron un revés y que, destaco de nuevo el inicio del comentario, sí funcionan los contrapesos. Funcionan, querido René. Muchas gracias. Te mando un abrazo. Otro de vuelta, Pascal. Gracias. Ahí está el comentario de René Delgado, martes y jueves en este espacio.